Supercrack Estrella presenta Vimana encontrado en la Antártida en Google Earth. Las vimanas se describen en los textos sagrados antiguos llamados los Vedas como increíbles naves voladoras que visitaron nuestro planeta hace más de 6000 años. Curiosamente, las culturas antiguas del mundo mencionan impresionantes relatos donde los visitantes de los cielos vinieron a la Tierra en similares artefactos. Las vimanas eran naves extraterrestres o eran naves terrestres de alguna civilización muy avanzada que existió en la antigüedad. Los Vimana, las máquinas voladoras de la antigua India encontradas por Supercrack Estrellas en la Antártida. ¿Qué son los Vimana? Se nos dice que hasta el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903, el sueño de los seres humanos de desplazarse por el aire como las aves, era exactamente eso, un sueño imposible. Sin embargo, en la India, ese sueño se habría hecho realidad miles de años antes de la aparición del primer avión creado por el hombre. Vimana es el nombre de una máquina voladora utilizada por los dioses de la antigua India. Los relatos más antiguos sobre esta sorprendente civilización, escritos en sánscrito hace miles de años, describen las diferentes formas y materiales de los Vimana. Estas extrañas máquinas voladoras fueron utilizadas en increíbles combates, dignos de la Guerra de las Galaxias, cientos de años antes de Cristo. En el Mahabharata, relato que describe la guerra entre los dos clanes más importantes de la India hacia el año 3000 antes de Cristo. Los Vimanas voladores se mencionan 41 veces junto a sofisticadas armas de combate que disparan rayos de luz. Por ejemplo, se hace referencia a los ataques del rey Salva contra la ciudad donde residía el dios Krishna en Dwaraka. En esta épica disputa, Salva conduce un Vimana volador llamado Sauva que tiene el poder de hacerse invisible. Krishna lo devuelve el ataque con un rayo que ubica y destruye a sus enemigos a través del sonido. Veamos otro ilustrativo pasaje del Mahabharata que cuenta el ataque de Gurkha a la tribu de los Brishis. Gurkha, viajando en su poderoso y rápido Vimana, lanzó un solo proyectil, cargado con todo el poder del universo, contra las tres ciudades de los Brishis y los Andakas. Una incandescente columna de humo y fuego, tan brillante como 10.000 soles, se alzó en todo su esplendor. Era el arma desconocida, el rayo de acero, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas la raza de los Brishnis y los Andakas en el Ramayana, que narra las aventuras de la princesa Sita secuestrada por el malvado Ravana. Se menciona a otra máquina voladora llamada Puspaka. El carro Puspaka, que se parece al sol, fue traído por mi hermano Ravana. Este excelente carro aéreo puede ir donde quiera a voluntad, parece una nube luminosa en el cielo. Y el rey Rama lo tuvo y se elevó con él hacia la más alta atmósfera. Si bien el texto no califica a este carro volador como un Vimana, bien podría ser otra máquina voladora que usaba los mismos principios de los famosos Vimana. Hay una enorme cantidad de fascinante información sobre máquinas voladoras, e incluso sobre armas de ciencia ficción, que puede ser encontrada en las traducciones de los Vedas y otros antiguos textos en sánscrito. 50 años de investigación me han convencido que hay seres vivientes en otros planetas, y que estos visitaron la Tierra 4000 años antes de Cristo. No solo existen relatos sobre las cualidades aerodinámicas de estos Vimana, sino también sobre la manera como pueden ser construidos. En el Ramayana se indica que se necesitan 16 tipos de metales para construirlos, pero aquí en la Tierra solo conocemos 3 de ellos, aunque es posible que aquí en la Antártida, de donde yo tengo esta imagen que parecen estos Vimana, podrían estar todos los metales necesarios para su construcción. Aunque parezca paradoxal comparado con la mayoría de reportes de avistamientos de naves extraterrestres, la información contenida en los textos sánscritos sobre la forma, el proceso de construcción, los materiales y las armas de los Vimana deja poco a la imaginación. Las numerosas menciones de Vimanas en textos que tratan no solo de la mitología hindú sino también de su historia, indican que estos Vimana fueron una posible realidad cientos de años antes de Cristo. El Dr. Raghavan afirma que esta tecnología fue traída por seres de otros planetas 4000 años antes de Cristo, en la misma época en que la cultura sumeria florecía en Mesopotamia, y los extraterrestres Anunnaki vivían entre ellos. Aquellos que vinieron de arriba es, en lenguaje sumerio, sinónimo de Anunnaki. Podemos inferir que fueron los Anunnaki quienes mostraron a los sumerios y luego a los babilonios cómo construir y manejar estas sofisticadas máquinas. El conocimiento y la presencia Anunnaki se podrían haber extendido hasta la India. La iconografía de algunos dioses hindúes y algunos relatos mitológicos pueden ser evidencia de una posible presencia Anunnaki. Es interesante analizar el caso de Hanuman, uno de los fieles servidores de Rama, cuyo relato se encuentra en el Ramayana. Hanuman era un hombre mono inteligente que podía comunicarse, tenía poderes, y que dirigió un ejército de monos contra la guarida de Ravana en la actual Sri Lanka.
¿Hanuman podría ser fruto de otro experimento Anunnaki? No hay que olvidar que en el relato de héroe sumerio Gilgamesh, este viaja acompañado de Enkidu, un ser con características de Neandertal que podría ser una especie de Hanuman. ¿Podemos afirmar que los textos hindúes narran eventos que realmente sucedieron? ¿O son solo relatos mitológicos? Hace unos años, una investigación realizada por Michael Cremo confirmó que el supuesto puente entre la India y Sri Lanka, que según el Ramayana fue construido por Hanuman y su ejército de monos, se encuentra sumergido frente a las costas del sur de la India. Lo más probable es que se trate de una formación natural y no de una construcción artificial hecha por Hanuman, pero eso no descalifica la veracidad de las descripciones encontradas en el relato. De hecho, muchos de los personajes mencionados en estos relatos han sido figuras históricas como el propio dios Krishna, que se supone adoptó forma humana y participó en la gran batalla del Mahabharata. En la actualidad se puede visitar la casa donde Krishna creció en Gokul. Se trata de la morada de Nanda Maharaj, con sus 84 columnas, descrita detalladamente en los textos sagrados hindúes. En la entrada de la casa se encuentra el árbol en el que Krishna solía jugar y recostarse a tocar la flauta hace 5000 años. Este lugar tiene tanta relevancia que ha sido calificado como patrimonio de la humanidad por el gobierno hindú. En el año 2016 salió a la luz esta noticia: estado de alerta en las fuerzas militares de la India y Rusia por una vimana que se dirige hacia la Antártida. Podría ser los mismo que yo he podido grabar en Google Earth en la Antártida. Un informe que circula hoy en el Kremlin del Ministerio de Defensa, MOD, afirma que la división 201º motorizada de fusileros se ha puesto en su nivel de alerta máxima después de ocurrir lo que parece ser un evento del tiempo que fue reportado en las montañas de Transalai, Parimir, donde dice el informe fue expulsado lo que se cree que es una antigua vimana, y que ésta se dirige a gran velocidad hacia la Antártida en el océano Antártico. El informe dice que un avión AN-32 de la Fuerza Aérea India, IAF, que pasaba cerca de esta vimana desapareció con sus 29 tripulantes a bordo. En la Biblia, el líder de aquella generación era el rey Nimrod, monarca poderoso y fuerte. En su arrogancia, afirmaba ser un dios, porque quería dominar el mundo entero. Por eso, persuadió a las personas a no obedecer al Creador. Nimrod sugirió: vamos a construir una ciudad en la que viviremos todos juntos. En medio de la ciudad, levantaremos una torre muy alta. Si Dios mandara otro diluvio, subiremos en ella para quedarnos a salvo. Hasta entonces, todos los habitantes de la tierra hablaban hebreo. Hasta entonces, todos los habitantes de la tierra hablaban hebreo. Dios descendió con sus 70 ángeles, cada ángel hizo que un grupo de personas hablara una lengua diferente. Los ángeles esparcieron a las personas por todo el mundo. Esta generación es llamada Dora Aflaga, generación de la dispersión, porque fueron dispersados por Dios. En resumen, de Nimrod a los días actuales, mucho se especuló sobre Babel, que para muchos no era solo una torre construida en piedras. Era algo esotérico y espiritual, enfocado en la religiosidad. De acuerdo con los murales y escritos babilónicos, esa religión era una representación de los antiguos misterios, que contenían creencias y doctrinas de una era anterior. Una época en que los hombres y seres angelicales caídos experimentaban juntos todas las pasiones que podían imaginar. Incluso después de la muerte de Nimrod y la destrucción de la supuesta torre, la doctrina se extendió desde Egipto hasta China, pasando por Persia, posteriormente por la Gran Roma, entre otros pueblos. Las creencias fueron mantenidas por una élite que introdujo su cultura en otras civilizaciones. Años atrás, los chinos descubrieron en Lhasa, en el Tíbet, documentos escritos en sánscrito y los enviaron a la Universidad de Chandigarh para ser traducidos. La doctora Ruth Reina, de aquella institución, admitió que el material contiene instrucciones precisas para la construcción de astronaves. El ya citado Ramayana también detalla minuciosamente un viaje a nuestro satélite natural en un Vimana o Astra, que habría entrado en combate con una aeronave Ashwin. Había al menos 4 tipos diferentes de vimanas, algunos en formato de disco y otros similares a puros o cilindros largos. Los antiguos indios, que, por sí mismos diseñaron y fabricaron esas naves, escribieron manuales completos de vuelo sobre varios tipos de vimanas, muchos de los cuales todavía existen y se han traducido al inglés. El Samara Sutradhara es un tratado científico que aborda todos los aspectos de la construcción y el viaje de esas naves. Estos textos en sánscritos describen diversas partes del mundo, incluso la antigua Babilonia. Aliado a eso, todavía tenemos que algunos escritos babilónicos como el Akata relataban el uso de vimanas. Entre esas vimanas estaba Rukma Vimana, un vimana con formato de torre, del tamaño de una ciudad. Los Vedas dicen que los dioses indios vivían en un lecho de oro.
El Rukma Vimana, que no era más que una ciudad voladora, equipada con un armamento bélico espantoso, capaz de destruir ciudades enteras en un abrir y cerrar de ojos. ¿Recuerdas cuál era el objetivo de Nimrod? Él se rebeló contra Dios, no quería someterse a él. Planeó entonces construir la torre, de modo que logra huir de un posible nuevo diluvio que podría surgir de la ira divina. Pero Nimrod también quería conquistar el mundo y la torre era una pieza clave para cumplir ese objetivo. ¿Y, en lo que, una torre podría ayudarle en eso? Para reforzar, los textos antiguos de los Vedas de la construcción de los Vimanas Rukmas tenían el mismo formato de la torre y la propia construcción de la torre seguía aspectos similares al manual védico, en comparación con los libros que describen cómo fue construida la torre, como Judía Antigüedades y el Collier's Encyclopedia. Estas observaciones hicieron surgir algunas suposiciones, tales como la Torre de Babel ser un Vimana Rukma y que Nimrod quería construir para no tener más que someterse a Dios y poder dominar a los otros pueblos. Pero las relaciones no paran ahí. Muchos textos religiosos de la tradición judía cristiana dicen que Babilonia era un antro de demonios. Los demonios son ángeles caídos, que como vimos anteriormente, se relacionaban con los humanos en tiempos anteriores al diluvio. Estos textos dicen que ellos vivían entre los babilonios, lo que sugiere que haya sido de ahí que haya surgido el plan de la construcción de la Torre Vimana. En la India, la era Vimana terminó con Asoka, que resolvió terminar con el conocimiento después de ver la destrucción que él causaba, que cientos de años después de los dioses abandonaron a los humanos por su arrogancia y soberbia en utilizar dicha tecnología para la destrucción, que prohibía el uso, destruyendo a las Vimanas restantes y ocultando el conocimiento de esa tecnología en 9 libros, mejor dicho, manuscritos, que dio origen a la leyenda de los 9 desconocidos, personas que guardaría ese conocimiento para la posteridad y solo usarían en casos de emergencia, cuando la humanidad pasara por un gran mal, sufriendo el riesgo de ser extinguida. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.